perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Toma su asiento. Amén. Gloria y honra sea para el Señor Jesucristo. Una palabra muy sencilla, que nos está hablando del corazón, amén, nuestra mente. Y algo está viendo en nosotros, algo está viendo en mí. Amén. Pero hoy con amor nos está hablando con la profeta mayor. Amén. Sabemos que la palabra de Dios es la profeta mayor. Amén. Gloria a Dios. Allí en el capítulo 1 dice, no hay verdad ni misericordia, o sea, no había compasión. Y estamos en esos tiempos ahora. ¿Amén? Hoy, ¿qué vemos? Ventaja, mentiras, engaños, murmuraciones. Amén. Y no solamente en nuestro entorno, contorno hacia afuera, sino que dentro del pueblo de Dios también está ocurriendo esto. Amén. Sí. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Y sí, está ocurriendo. Amén. La palabra de Dios es clara. Llega un momento en que lo va a separar trigo de la cizaña. Amén. Nosotros tenemos que prevalecer siempre en el trigo. Aun cuando escuchemos cosas desagradables, no tenemos que prestar oído. Opinar en la verdad siempre. Eso sí, hermano. Opinar en la verdad siempre. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos con un hermano, tampoco ir y tratarlo mal o ir y decirle no, ser como juez. No. Para Dios me dice, hablando en la verdad, hacerlo razonar en la palabra, ¿sí? En Cristo. Que el Espíritu Santo nos ayude y ponga esas palabras en nosotros. Amén. Para poder ayudar a ese hermano o a esa hermana. Amén. Muchas veces, muchas situaciones pasan en nuestras vidas para poder saber, hermano, que nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, pasamos muchas situaciones. ¿Sí o no? Amén. Entonces, cuando encontramos una situación con un hermano o hermana y esa situación es parecida, no nos podemos ayudar con seguridad, orar con seguridad, porque Dios permite y permitió que hayamos pasado ese proceso también para poder entender y predicar de su palabra. Amén. Nosotros donde caminemos, predicamos su palabra, hermanos. Acuérdense, la palabra está en la tabla, grabada en nuestro corazón y escrita en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, cada paso que hacemos, Dios está con nosotros. ¿Sí? Dar testimonio conforme a su palabra. ¿Ven? Porque por ahí también se puede confundir. No voy a dar un testimonio conforme a mi manera de ser. Ay, ay, ay. A Dios no le agradaría eso. A Dios le agrada es conforme a su palabra, conforme a Él nos enseña. Amén. Y va adelante en nuestra vida, hermano. Amén. Entonces ya no hay verdad, ni misericordia, ni compasión, ni conocimiento de Dios en la tierra por lo que estaba pasando, ¿no? ¿Sabe, hermana, que aquí el profeta Oseas, Dios hace claramente porque el pueblo de Israel era infiel, idólatra? Nosotros muchas veces decimos, no, pero yo en mi casa no tengo ninguna estatua, no tengo nada. Pero ¿saben, hermano, que a veces el afanarse con las cosas del mundo es idolatría? Que tenemos necesidad de comprar, ¿sí? Nosotros tenemos que
por supuesto, sustentarnos, ¿no? Dios nos va a sustentar, pero no afanarnos las cosas, ¿sí? Entonces esto tenemos que tener mucho cuidado, porque de esa manera también es idolatrizar. Y llega un momento que el corazón se empieza a contaminar de a poco, de a poquito, y cada vez, no dándose cuenta, el alma se empieza a apartar, ¿sí? Se empieza a apartar. Pero nosotros, Dios hoy nos está hablando, nos está enseñando, hijo mío, presta atención en esta área. Porque Dios nos da la herramienta. Su palabra está llena de herramientas. Tenemos que saber utilizarla. Una francesa sabemos para qué se utiliza, una tenaza, una pinza. La palabra de Dios también nos enseña. Amén. Y allí en el versículo 2 dice, perjurar, ¿no? ¿Hasta dónde? Perjurar es jurar en falso. Muchas veces, quizás, en nuestras oraciones, hemos prometido a Dios muchas cosas y no le hemos cumplido. Muchas veces hemos hecho votos, hermano, contra la presencia de Cristo. Dios toma todo. Cuando es presentado su presencia, Dios toma todo. Amén. Ya sea que se haga un estatuto, porque sí se puede hacer un estatuto conforme a la voluntad de su palabra en Cristo, ¿no? Por ejemplo, el coro tiene un estatuto del coro, ¿sí? Se oró, se aclamó por ese estatuto y que haya obediencia. Amén. Ahora, y se presentó a Cristo, o sea, es un voto, es un estatuto que Dios permitió, se oró, se ayunó y se presentó a su presencia. Amén. Dios lo toma. Amén. Es un voto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no se cumple el voto? Amén. Por eso tenemos que nosotros prestar atención, ¿sí? Porque al no cumplir el voto, es hacer un voto de jurar, ¿no? Y no se está cumpliendo. Entonces, tenemos que nosotros meditar, no jurar en falso. No hacer voto y no cumplirlo, pero hay que cumplirlo. Llegate a nuestra presencia de nuestro Padre. Fuimos creados a imagen y semejanza del cual la verdad. Nosotros prevalece la verdad. Amén. Porque aceptamos a Cristo. Sí. Aceptamos a Cristo, fuimos bautizados en las aguas. Amén. Y hay temor en nosotros donde vayamos, donde estemos. Porque sabemos que la verdad tiene que prevalecer en nosotros, apartarnos del mal. Allí, en Job 28, que la inteligencia es apartarse del mal. Sí, nos tenemos que apartar del mal. Y la sabiduría es temer a Jehová. Amén. Es andar la luz, hacer el bien. Y sabe otra cosa más allí en Santiago 4:17. Si se sabe hacer el bien, ¿no? Y no se hace el bien, ¿qué es? Pecado. Mira hasta dónde tenemos la herramienta para usarlo. Pero muchas veces, en el enojo, en la ira o en la confusión, ya no se pueden usar estas herramientas, porque la persona no puede estar razonando en la luz de Cristo. Amén. Por eso debemos de orar, de escudriñar la palabra de día y de noche. Amén. Y por ahí, como decía al pueblo hace un tiempito atrás, pero ¿cómo puede ser eso, hermano Gabriel? ¿Qué vos tenés que andar con la Biblia bajo el brazo? Al trabajo, donde vayamos, es meditar. Porque allí en el trabajo podemos meditar la alabanza, podemos meditar un pasaje bíblico, Dios mío, conversar con nuestro Padre, sí, trabajando, Dios mío. ¿Sabes que en este día me ha pasado algo? Tengo una pregunta en tu presencia. Espíritu Santo, ayúdame a entender. Y Él nos va a responder, hermano. Cuando un corazón sincero, un corazón temeroso, Él nos va a responder. Sabemos también que de la obediencia está la prosperidad. La palabra de Dios lo dice. Amén. Y muchas veces nos encontramos con muchas almas que están muy enfermas en su cuerpo físico. Pero también sabemos que es por falta de perdón hacia ella misma primeramente y también perdonar, que esa es la parte que más cuesta, ¿no? Porque son ataduras muy grandes, pero para Cristo no hay nada imposible. Un corazón está dispuesto, se desata todo eso. ¿Amén? Pero Dios dice aquí, hijo mío, tengan cuidado en esto, ¿sí? En esta área. Misericordia, ¿no? Usted tiene que ver misericordia, compasión. Amén. Pero no idolatrizar la misericordia y la compasión. Y usted dirá, pero ¿cómo dice, hermano, David, que se puede idolatrizar la misericordia y la compasión? Sí. Se puede idolatrizar, pero, no, hoy, ¿sabes? Hice una obra, pero hice todo, hice esta obra. No, ¿sabes que estoy ayudando allá, acá? Y está constantemente en esa área.
todo el día se afana ahí en esa área. Debemos trabajar para Cristo, amén, sí. Pero también Dios nos da una familia, un hogar, un orden, ¿sí? Dios es ordenado. Si usted presta atención, la palabra de Dios nos habla que el reino de Dios está ordenado. Y cada uno cumple su función. Amén. Nosotros también somos imagen y semejanza de Dios. Debemos ser ordenados. Amén. Trabajar por la obra de Cristo, amén, sí. Pero no descuidar la familia, el hogar. No lastimar nuestro cuerpo. Nosotros prestamos atención. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y muchas veces hacemos sacrificios de fuerza. Amén. Y eso no es favorable hacia nuestra vida. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo y con la fortaleza de nuestro Padre y la voluntad, ¿sí? Eso es importante. Si nosotros vamos allí a Santiago 4:15 dice, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. ¿Sí? Yo tengo que preguntarle, como hijo de Dios Padre Eterno, ¿me permites esto? ¿Puedo hacer esto? Y cuando la respuesta nos cuesta un poquito, el pueblo ya lo sabe, ¿no? La palabra de Dios es una mano, ¿sí? Acá está la palabra de Dios. Amén. Y la otra mano la pregunta. Y miramos, ¿no? La palabra de Dios y con lo que está en mi mano. Y vamos a tener respuesta automática. Automática. Amén. Cuando hay temor en nosotros, en nuestro corazón, tenemos respuesta automática. Amén. Por eso Dios nos está hablando, hijo mío, de mentir. Amén. Muchas veces por ahí se miente. ¿Se acuerdan el ejemplo que se dio un tiempo atrás? Vi una persona, el vecino tiene una tenaza que me preste. No, ¿sabés qué? La tenaza la presté a mi primo, a mi tío, no me la devolvió, no me la trajo. Y la tenaza estaba ahí, guardadita. Amén. No es más fácil decirle, mira, no presto la tenaza. Tengo, pero no la presto. ¿No vamos a sentir mal? No. Porque la palabra de Dios dice que tú sí seas así, que tú no seas no. ¿Amén? Y muchas veces por esas pequeñas cosas se comete esa mentira. Y para Dios, mentira chiquita, mentira grande, es mentira. ¿Amén? Miren las cosas que muchas veces le ha pasado, no ha pasado. ¿Amén? Pero Dios nos muestra y nos enseña. Hijo mío, tengo que tener cuidado, ¿sí? Estar atento, pero en paz. Amén. No autocastigándose, porque muchas veces pasa, uy, hice esto mal, no merezco. Y, a ver, doblemos rodillas, pedimos perdón a Cristo y Él nos va a perdonar. Él nos va a ayudar a seguir adelante. Pero muchas veces pasa eso. Amén. Y eso llega a un perfeccionalismo que no deja crecer espiritualmente. ¿Y sabe qué lleva a eso? A ver todas las dificultades que está enfrente. Aquel hermano está trabajando, pero hizo esto, aquello. Y aquella hermana fue allá y hizo esto. ¿A dónde llega? ¿No? Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, pero sencillamente. ¿Sí? Sabemos que tenemos que hacer el bien. Sabemos que no tenemos que andar en mentira, que no tenemos que jurar en falso. Amén. Tenemos que tener misericordia y compasión. Amén. Dios va a ir de nosotros y está en nosotros y Él nos muestra. Amén. Hurtar y adulterar prevalecen, homicidio tras homicidio se sucede. ¿En la iglesia puede pasar lo espiritual? Sí, hermano. Sí. Usted dice, bueno, pero el suicidio es físico, no, pero lo espiritual también, hermano. Sí. Se puede lastimar a un hermano. Amén. Por eso nosotros tenemos que orar. Orar para que el Espíritu Santo nos guíe en la verdad de su palabra y también tener ese discernimiento. No hablar, muchas veces el ser humano abre su boca y larga un montón de palabras, ni siquiera las meditó. Y esa alma se lastima. Y esa alma se vuelve atrás. Y la palabra dice, ay de aquellos que hagan caer a uno de mis pequeños. Y aquellos que andan con una fe no firme, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alentarlos para que su fe aumente con la ayuda de su palabra, del Espíritu Santo. ¿Amén? Guiarlo siempre en la palabra, en la verdad, para que pueda razonar en la luz de Cristo.
Amén. Y muchas veces hay un sentimiento, hermano, en el ser humano que no, quiero que razones conforme como yo estoy caminando, como yo voy. No, a ver. Esto no es como yo camino, no. Como Dios nos enseña en su palabra, para todos sus hijos por igual. No hace excepciones, no hace equidad, por igual. Amén. El versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extremará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Amén. Esto, ¿qué nos habla este versículo? Entristecidos, tan tristes, ¿sí? Viven todo el cielo de la tierra, ¿no? Por el pecado, afligidos, pierde el ánimo, el vigor. Amén. ¿No ha pasado esto muchas veces que por ahí nos pasa esa parte del ánimo nuestro, ese vigor? Amén. ¿No ha pasado? Pero Dios da la solución. Hay algo que está pasando. Amén. Orar. Porque somos carne, materia. Necesitamos orar la presencia de nuestro Padre. Aclamar para que nos ayude. Dios mío, he hecho algo de desagradar tu presencia. Ayúdame. Te pido perdón. Ha salido algo de mi boca. He visto algo desagradable que tú no te has agradado. Perdóname, Padre. Pero mis oídos han escuchado algo, pero te pido perdón. Fortaléceme, Padre eterno. He descuidado tu templo. Muchas veces mi persona ha pasado que trabajando, se descuida también el templo. Esta es la violencia. Amén. Si usted presta atención a la palabra de Dios, el Señor Jesús se lava las manos, los pies, descansado. Era carne materia, también descansado. Nosotros muchas veces no meditamos en esa área, ¿no? Marta, ¿cómo estaba Marta? Afanada, ¿no? Bueno, el afán es una idolatría también, afanarse. ¿Ven? Como decía anteriormente, afanarse. Es idolatría. Ideas que vienen, lo que voy a hacer a mañana, lo que haya a futuro, lo que pueda hacer. El ser humano se enfoca tanto en eso que también se llega a idolatrizar eso. Que cuando no se cumple esa idea, esa visión que tenía de prosperidad conforme a su voluntad, ¿qué pasa en esa persona? ¿Decae? No lo puedo, no sirve, ya. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos ayuda. Porque sabemos que de la obediencia está la prosperidad. Deuteronomio capítulo 28. Allí nos habla de la obediencia, prosperidad, y la desobediencia, que hay muchas veces enfermedades físicas del cuerpo. Allí en Deuteronomio 28, 15 hacia adelante, nos habla de las consecuencias. Amén. También podemos hacer una oración. Perdóname, Padre, que no he pecado contra ti. Por misericordia, quita esta maldición de desobediencia, porque es una maldición. Amén. Hay muchas cosas que nos pasan, hermanas, por nuestra desobediencia, nuestra dureza de corazón, nuestra dureza aquí, ¿no? Nuestra mente. Entonces Dios siempre está con su mano extendida para que nosotros podamos razonar en su luz, en su palabra. Amén. Allí en el versículo 4. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como lo que resisten al sacerdote. Es oponerse. Fíjense que el ser humano muchas veces actúa de oponerse. Y la oposición no es bendición. Muchas veces se oponen hacia los líderes, hacia los administradores de los asuntos de Dios. ¿Por qué pueblo? Mi persona habla de esta manera. Los administradores de los asuntos de Dios. ¿Por qué? Porque el obispo, el pastor, el anciano, es administrador de los asuntos de Dios. ¿Por qué? Porque se está administrando y conforme a la voluntad de Dios de su palabra. ¿Amén? No conforme a llevarlo a nuestro razonamiento humano. Porque allí en Santiago 3 nos habla nuevamente que esas doctrinas son diabólicas,
A ver, denle lectura, hermana María. Santiago 3, versículo 13 en adelante. Amén. Para que nosotros prestemos atención. ¿Por qué tenemos que prestar atención? Amén. Amén. Santiago capítulo 3 dice así en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 13. ¿Quién es sabio en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amén. Clarita la palabra de Dios. Si hay celo en la persona, contención, enojo, ira. Amén. ¿Podemos discernir? Sí, con la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? Amén. Siga leyendo un poquito más. Amén. Santiago 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios. Amén. Hipocresía es una persona doble ánimo. Eso no tiene que estar en nosotros. Pero podemos detectarlo a través de su palabra de Isabel, ¿no? Sí. Amén. Podemos ver qué se está moviendo. Amén. Por eso es importante escudriñar lo que está pensando la palabra y orar. Amén. Orar. Sabemos que en estos postreros tiempos hay mucha apostasía. Amén. Y conforme a la comodidad del hombre, conforme como él quiera llevarlo, se busca otro propósito y la palabra se toma muy light, ¿sí? Muy light, muy permitido. Y no es así. Amén. No es tan así. No. Dios nos permite, pero cosas correctas. Todo no es lícito, pero más no todo nos conviene. Amén. Todo no es lícito, pero más todo no nos edifica. Amén. Nosotros tenemos que prestar atención en eso. Orar. Amén. Orar. Orar por los hijos, por los niños, para que ellos también anden la verdad en lo recto. Amén. Para que no sean confundidos con cosas de mentira, de engaño. No. Muchas veces los niños, como todo niño, nosotros nos mandamos, hacemos algunas cositas, ¿no? Y seguíamos a nuestro papá y le decíamos, no fui yo, no, porque me hace cubrir. No, nosotros tenemos que enseñarles que ellos digan la verdad. Que él venga y diga, papá, mamá, ¿sabe que estaba jugando con la comida y le di un bombazo de ir a la casa y lo rompí? Porque puede pasar, ¿sí? Entonces va a decir, papá, mamá, bueno, hijo, gracias por tu sinceridad y la verdad que ha venido con nosotros. Amén. El video se reparará. Amén. Pero lo importante es el niño, cómo va creciendo en cimientos buenos de Cristo, la verdad. Amén. Que Dios nos ayude, a seguir hacia adelante. Amén. Entonces resistir, oponerse, lo contrario, se oponían al sacerdocio. Muchas veces, presta atención, la palabra de Dios nos dice que somos sacerdotes, ¿sí? Entonces, si se recita la palabra, se recita la obedecer de la palabra, se resiste a dar la verdad, ¿qué estamos haciendo? Estamos resistiendo. ¿A quién? A Dios, a nuestro Padre principal. Amén. Que Dios nos ayude. Allí en el versículo 5, caerás por tanto un día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Sí? Tropezará. ¿Sí? Se tropezará. Cuando no hay obedecimiento se tropieza. ¿Sí? Pero cuando nosotros obedecemos, Dios nos va a ayudar. Amén. Y nos va a guiar, pero nosotros tenemos que también orarlo para que no volvamos también a resbalar, ¿no? ¿Sí? Que Dios nos ayude en eso.
obediencia, Él nos va a ayudar. Allí en el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Qué importante los papás, ¿no? Estar firmes en Cristo. Porque la bendición está en los hijos. Amén. Porque los hijos también van a ser bendecidos, protegidos, guardados. Amén. Van a hacer travesuras como niños, pero Dios los va a proteger, porque también nos habla de la travesura. ¿Amén? Ellos juegan. ¿Por qué Dios nos habla también? Porque ellos juegan, capaz se golpean. Y por ahí, bueno, los golpes son fuertes, ¿no? Y por ahí capaz viene el niño y, bueno, se lastimó. Pero ya son curados, ya al otro día ya andan bien, andan jugando, no pasó nada, no se enojaron, no hubo rencor, no hubo... En cambio, el ser humano, cuando llega adulto, y esta área es un edificio también, ¿no? Porque no es igual que un niño, sino ya ahí se enoja y quiere venganza, ¿no? Pero que Dios nos libre de todo eso, ¿ven? Entonces no debemos de desechar la palabra de Dios. Donde vayamos, donde estemos, tenemos que predicar la verdad. Amén. La verdad nos hace libres. Amén. La verdad es para salvación y vida eterna. Muchas veces muchas cosas pasan en nuestra vida, en nuestro corazón, confusiones, porque no hemos apartado de la verdad. Entonces Dios dice, hijos míos, presten atención en esta área. Amén. Presten atención, no se descuiden. Pregúntenme lo que tengan que hacer. Acuérdense que ustedes son mis hijos. A imagen y semejanza mía fueron creados. Porque la palabra nos dice. Si ustedes andan lo recto, Dios nos dice, yo soy el que soy, como dice allí en Éxodo, el 14, es su nombre. Los voy a prosperar, los voy a cuidar. Voy a suprimir su necesidad, lo que ustedes necesitan se los voy a otorgar. Amén. Y sabe que, hermano, eso es fe. Porque declaramos con nuestro corazón también de fe de que Dios nos va a sustentar. Porque somos peregrinos. Estamos de pasado. Porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y vamos a estar con el Señor Jesucristo por 1000 años, como su palabra lo dice. Si nosotros queremos profundizar un poquito más allí en Isaías, a partir, bueno, Isaías es hermoso, es leer todo el profeta Isaías, pero a partir del 60, capítulo 60 hacia adelante, hasta el 66, nos habla allí del milenio. Acuérdense que Isaías también es profético, es también apocalíptico. ¿Ven? Entonces allí, miren todo lo que Dios, las promesas preciosas que tiene para nosotros. Y lo creemos, tenemos fe. Entonces, debemos de perseverar, de soportar este poco tiempo que queda, porque vamos a estar con Cristo muy pronto. ¿Amén? Que Dios nos ayude. A no ser nosotros con nuestro propio razonar, nuestro propio que quiero hacer mi corazón, no seamos la voluntad de Cristo. Amén. Allí, en Santiago 1:22 nos dice, no solamente ser oidor de la palabra, sino ser hacedor de la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios nos está hablando en este momento y lo que nos va a hablar la palabra, porque Dios falta la palabra, no son dos palabras preciosas de Dios. Entonces, decimos palabra de meditación, pero una prédica, pero es hermoso. ¿Ven? Allí en la sinagoga, Pablo predicaba del Evangelio a una nueva, ¿por cuánto tiempo? Todo el día, la noche, ahí predicando de su palabra. ¿Se acuerdan de ese varón que se cae de la ventana? Que de allá han sido como las 12 de la noche, pero se predicaba. Entonces, cuando nosotros escuchamos palabras, predicación, qué hermoso, qué alimento rico, sólido. Amén. Que Dios nos ayude. Si usted sigue creyendo más el pasaje bíblico, también una enseñanza preciosa. Amén. En estos tiempos, Dios ha puesto administradores de sus asuntos. Si usted presta atención, allí en Jeremías 3:15,
Hermano, ¿me puede dar lectura? Jeremías 3:15. Amén. 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 Jeremías 3:15. 3:15 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice, Amén. y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Llevarlos al buen pasto. Pero dice, pondré pastores conforme a mi corazón. ¿Al corazón de quién? Porque es un corazón justo, misericordioso, de compasión, de obediencia. Amén. Y allí es donde va a decir usted, hermano, de lectura. Amén. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Clara la palabra de Dios. Es clara. Pero Él pone en estos tiempos pastor conforme a su corazón, para que pacienten en ciencia y sabiduría de su palabra, a llevar al buen pasto, al buen entendimiento de su palabra, significa, hermano. Conforme el Espíritu Santo nos va guiando, no conforme a nuestra verdad o como yo la quiero llevar, sino como Dios nos habla de su palabra, ser oidor y hacedor de ella. Amén. Y cuando nosotros, ¿saben, hermano, que esto que hablaba el pueblo hace un tiempo atrás, creo que se va a hacer un año y algo, cuando nosotros andamos, si anduviéramos en obedecimiento absoluto, hermano, ¿cuántas cosas se nos podría arreglar? ¿Cuántas cosas? Si nosotros, en esta condición que estamos caminando, perseverando día a día, hay visión, hay sueño. Amén. Amén. ¿Cuánto más si se nos no? ¿Vamos a llegar? Sí, vamos a llegar, porque estamos perseverando. Amén. Porque estamos esperando la venida de Cristo, porque Él nos va a seguir enseñando. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra de meditación. Dios bendiga a la audiencia. Amén. No desechemos la palabra de Dios, hermano. Porque al desechar la palabra de Dios hay consecuencias. Él sencillamente y claramente dice, ya no los voy a proteger. Si ustedes me desechan, allá ustedes. Pero ustedes saben quién va a prevalecer en sus vidas. Porque se volverse atrás y a quien hacia él acusador. Acuérdense que el diablo, esa palabra muchas veces da temor, ¿no? No tiene que dar temor, porque el diablo significa acusador. Él está constantemente así. Ahí está. Tu hijo está constantemente golpeando la puerta, abusando. ¿Amén? Que Dios nos ayude, Dios bendiga a la audiencia, al pueblo. ¿Amén?